30, se llegó a 40 y con el cúmulo se llega hasta 60 años. Pero en aras de hacer un contrapeso, de manera que eso no se aplique de una forma mecánica, porque puede entrañar también una vulneración a unos derechos fundamentales, por ejemplo, la reinserción y la rehabilitación que tiene toda persona condenada de lograr reinsertarse en la sociedad y de ser útil posteriormente, existe mecanismos que establecen códigos de sustitución y reducción de la pena. Eso le faculta al juez determinadas condiciones de, mira, en este caso, la persona cometió un delito, pero lo cometió como consecuencia de que se dieron estos elementos probados y por ende no hubo un dolo, no hubo una intención marcada en provocar ese daño. Y es una persona que no tiene antecedentes anteriores penales, es decir, se hace merecedor de una pena menor que el tope mínimo que establece el legislador, si es de 2 años, si es de 10 o si es de 15 años. Entonces, eso es una facultad que el código le concede al juez en ese momento. Pero eso lo debe hacer sabiendo de que está obligado a tener una motivación suficiente. No es que de una manera tampoco arbitraria, porque me dio la gana, yo le voy a imponer 40 años, le voy a aplicar el cúmulo de 60, o me voy a ir al otro extremo también y voy a burlar el espíritu del legislador y le voy a poner a una persona de 42 años. Y no voy a explicar sobre qué criterios y sobre qué pruebas, sobre todo, es que yo he llegado a esa conclusión. No, usted tiene que hacer una motivación de vida, porque de lo contrario, esa sentencia suya no va a pasar el tamiz cuando se someta a un recurso frente a un tribunal de alzada. Entonces, eso es modificado de una manera importante en el código. Uno de los logros que yo creo que son de mayor trascendencia de esa parte del libro primero del nuevo Código Penal es el que concierne a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Léase lo que es la compañía, las sociedades comerciales, léase las ONG, organizaciones sin fines de lucro. El profesor Carlos Gómez Jara es una de las autoridades más grandes en materia de derecho penal económico de España, y él fue el que trabajó en los comentarios del Código Penal, nuevo Código Penal comentado, que auspició y publicó la Escuela Nacional de la Judicatura, la Escuela de los Jueces, hace algunos meses, como una contribución a la divulgación del nuevo código. Ese profesor, Carlos Gómez, dice que no hay duda de que uno de los grandes méritos que tiene la reforma es haber sintonizado nuestra legislación con esa dinámica, con esa tendencia internacional que de hace años existe en el mundo en cuanto a retenerle responsabilidad a las sociedades comerciales. ¿Por qué razón? Porque la realidad de hoy no es la realidad de hace 100 y pico de años, cuando se aprobó aquel código, y la realidad de hace 50 años. Antes, la propiedad descansaba en el individuo. Yo era el dueño de mi finca, yo era el dueño de mi vaca, de mi negocio, a título personal. Pero esa realidad ha cambiado por la dinámica que tiene la economía. No, ahora son las sociedades, son las compañías que tienen prácticamente el control, la operación de la mayor parte del patrimonio que circula en el mundo. Entonces tú no puedes, ante esa realidad, marginal o de alguna manera también garantizar una tutela para las personas físicas relativamente dura y para las personas jurídicas, la sociedad, de alguna manera beneficioso. No, tiene que ser de alguna manera proporcional, igualitaria, conforme a lo que se ha planteado ya en la mayoría de legislaciones comparadas del mundo. Entonces, él resalta ese aporte. Obviamente, se han hecho fantasmas también en relación a ese tema. No, que eso va a implicar un problema para las sociedades comerciales, porque eso va a implicar entonces que la van a estar llevando a los tribunales, y eso no tiene tampoco esa característica. ¿Por qué? Porque el código establece, en el artículo 8 y siguiente, cuáles son las reglas que tú tienes para que una sociedad comercial o una ONG sea responsable. Primero, tú tienes que
ese subordinado, ese empleado de una sociedad, ese órgano de una sociedad cometió un determinado delito. Es decir, usted se cogió unos cuartos como gerente de la compañía, en ocasión de las funciones que ejercía en la compañía. Posteriormente, esa compañía afectó los intereses del tercero, que de alguna manera había cifrado sus expectativas porque se lo había entregado a esa empresa, lo que era parte de su ahorro. Entonces, la compañía se compromete a la responsabilidad solo en la medida de que ella haya fallado en evitar que se haya producido ese hecho en particular de delito cometido por ese empleado. Si la compañía no se le prueba que ella falló en lo que era la prevención de ese riesgo que afectó a terceros, la compañía no tendría ninguna responsabilidad en ese hecho. Eso es indispensable para retener eso. Y eso viene a propugnar porque la compañía tenga lo que es un programa de prevención de ese tipo de riesgo penal, de manera que eso no ocasione lesiones, no ocasione delitos que puedan afectar no solamente a lo interno de las empresas, sino también a los terceros, que es el interés del legislador cuando hace ese tipo de exigencias. Y eso es lo que se ha hecho, por ejemplo, en los países donde existe desde hace muchísimos años. En el caso de en Estados Unidos, eso se comenzó desde el 1903, 1904, y hay una sentencia famosa de 1909, donde la Corte Suprema de los Estados Unidos validó constitucionalmente el derecho que existía de parte de los estados para sancionar penalmente a las sociedades comerciales o a las corporaciones, como allá se dice. Y en España, por ejemplo, que ya tiene desde 2010, 2017 la última reforma, se ha ido aplicando de una manera normal, sin ningún tipo de trauma, porque lo que se establece no es la prisión para el presidente de la compañía o para el gerente, no, son las sanciones propias de la compañía, una multa o determinada privación de derechos, por ejemplo, que se le va a quitar la licencia en virtud de la cual operan durante un tiempo provisional de 1 año, 2 años o de manera definitiva, o la confiscación de los sujetos que hayan utilizado en la comisión de ese delito, etcétera, etcétera. Sanciones propias de esa sociedad. Es decir, que esa es una de las grandes virtudes que tiene el Código Penal. ¿Cuál otro aspecto vale la pena destacar? Ya nos hemos referido a lo que es la clasificación general de la pena. A pesar de la dureza que en principio se puede percibir en el código, sobre la base de lo que le dije de las penas que son ahora mucho más elevadas, el código tiene un sistema de semilibertad y de fraccionamiento de las penas, donde en determinados casos se le da la oportunidad al juez de que esa pena que se le vaya a imponer se pueda fraccionar. Si la persona reúne un perfil adecuado, puede durar durante el día trabajando y durante la noche y a el recinto penitenciario de que se trata. O puede en determinadas situaciones también fraccionar la aplicación de esa sanción cuando son, por ejemplo, sanciones menores a los 2 años. Obviamente cuando hay razones profesionales, educativas, familiares que ameritan que esa persona sea beneficiaria con esa forma espaciada, con esa forma flexible de ejecución de la sanción. Eso es un mecanismo también moderno que de alguna manera vienen a hacer el contrapeso con esa dureza que exhibe el Código Penal en relación al aumento de la pena. Pero no de alguna manera. Mira la ganancia arbitral, usted tiene que justificar de una forma clara, suficiente, esa decisión que usted ha tomado como juez. Decíamos que la característica fundamental que tiene el nuevo código es que cada libro, cada parte de su estructura responde a un criterio. Ese primer libro abarca todo lo que son principios fundamentales, clasificación general de las infracciones, de las penas, esos criterios en cuanto a la aplicación que va a tener la ejecución de alguna de las penas, básicamente la ejecución de privación de libertad, y las definiciones de qué se entiende por circunstancias agravantes de X naturaleza. Pero en el segundo libro, ya nosotros vamos a encontrar exclusivamente las infracciones que atentan contra quién,
contra la vida y la integridad física o moral de las personas, sean estas personas físicas o personas jurídicas, porque tú puedes afectar también determinadas condiciones a una persona jurídica. Tú le puedes difamar, ella tiene también un derecho a ser afectada por ese tipo de infracciones y por ende pretender una reparación en los tribunales, ser considerada querellante por ese delito. Lo primero es que se establece, como establecen ya estatutos internacionales como el Estatuto de Roma, lo que son los crímenes, delitos contra la humanidad, contra la guerra. Es decir, crímenes y delitos ya lo de mayor nivel de brutalidad, de mayor atentado contra condiciones intrínsecas al ser humano. Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Ya, conforme a lo que nos dio un mandato, ese Estatuto de Roma, una convención internacional suscrita por el Estado Dominicano, el legislador lo hace suyo y lo establece ahí, a comienzo de ese libro primero del Código Penal. ¿Por qué? Porque de esa manera tú garantizas que el atentado más grosero, más duro que pueda imaginarse contra una persona, una parte de la población, tiene una sanción lo más rígida. Estamos hablando de la sanción de 40 años de prisión mayor. Por igual modo, un hecho que se viene cometiendo desde hace algunos años y que de alguna manera tenía un vacío legislativo, el sicariato. Es decir, tú contratar a una persona para que ejecute el homicidio, el atentado contra la vida de una persona, se identifica como una infracción considerada muy grave, que conlleva obviamente pena por encima de los 30 años, pero también una infracción que el grupo básicamente del colectivo mujer auspició que se estableciera el feminicidio como atentado por la condición misma de mujer y su condición de género. Ya tiene una denominación específica dentro del nuevo Código Penal, independientemente de lo que es el homicidio, de lo que es el asesinato. ¿En el interés de qué? En el interés de hacer visible, de hacer mucho más comprensible a la población que el cometer ese crimen a una mujer en su condición de mujer por la vulnerabilidad que ella entraña, va a entrañar una sanción mucho más grave. Y debe ser, por ejemplo, también las actuaciones de las autoridades con mayor despliegue en el interés de que de prevenir la ocurrencia de este hecho. Igual modo, se fortalece, se redimensiona lo que son las violencias intrafamiliares, la violencia de género, la violencia propia de la casa, y ahí se establece la posibilidad incluso de la violencia cuando son de naturaleza patrimonial. Es decir, si usted lo que está provocándole a su compañera no que la está agrediendo de manera física, pero la está ahogando económicamente, y eso obviamente entraña una situación difícil para la sustentación propia y de la familia, pues obviamente tú tienes una forma de violencia patrimonial que el legislador ahora, por ver primero, lo toma en consideración al momento de apreciar esa violencia de género. Ya en cuanto a lo que es otra modalidad que se acostumbra a realizar y que estaba prácticamente impune, es el atentado que se realiza con ácido del diablo. Esa sustancia que es capaz de provocar un daño terrible, no solamente en la vista, sino también en diferentes partes del cuerpo. El legislador lo ha retenido específicamente como una de las agresiones más groseras y que entraña una pena también de una manera significativa. Igual, los atentados culposos, es decir, cuando usted no quería cometerlo, pero usted se manejó de una manera torpe, imprudente, y eso trajo consigo, ya sea la pérdida de la vida o ya sea algún tipo de incapacidad definitiva o con una lesión de X durabilidad en la persona. Eso se define mejor y se establece una cobertura mucho más clara en cuanto a ese hecho. La difamación extorsiva, estamos hablando de una situación que sí amerita una atención especial. No es posible que la honra, la consideración que todos tenemos sea vulnerable porque a un determinado sujeto se le ocurra que va a especular con ella. Mira, si tú no me das 50,000 pesos, si tú no me das X suma de dinero, yo voy a hacerte una campaña de descrédito a través de las redes sociales, a través de mis medios
electrónico, porque eso obviamente es un atentado grosero en contra de la dignidad y la honra que tiene todo ser humano. Entonces, ese tipo de práctica encuentra un artículo que de alguna manera contrarresta ese hecho y establece una sanción bastante drástica de mucho más de 10 años de prisión mayor. Es uno de los delitos que a veces no se comprende, pero que es necesario y justificado. ¿Por qué? Porque así como existe el derecho fundamental a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, así también existe un derecho fundamental que es el honor y la consideración que todos tenemos. Mi nombre, mi legado, vale tanto o más que lo que es mi carro que yo puedo tener en mi casa. Cuando usted tiene, obviamente, respeto. Decía el viejo mío, que Mateo de Payá está aquí, lo conoció porque era comerciante, igual próximo a sus padres allá, que hay medio peso que te desfondan el bolsillo. Y yo siempre me recuerdo, y eso fue uno de los legados que yo recibí de él, sobre la base de que si eso entraña un menoscabo de lo que es tu dignidad, tu honor, pues hay cuartos que no se pueden comer. Otra novedad importante que establece el legislador es si hay unos avances que se han producido en la medicina, en la tecnología, obviamente ese legislador del siglo XIX no podía haberlo asumido, no es fruto de estos cambios. Así hay experimentos biomédicos sin el consentimiento cuando un médico se excede de un tipo de práctica médica que es abusiva, intrusiva y que puede entrañar un atentado, un daño para un paciente del cual no ha autorizado. Entonces yo no puedo convertirme en una conejilla de ensayo sin saber las consecuencias de lo que va a entrañar. Eso ahora pasa a ser un delito y pasa a ser un objeto de sanción igual que los estudios genéticos sin el consentimiento ya sea de la mujer o ya sea del hombre. En el libro tercero es el libro que recoge los atentados contra la propiedad, contra los bienes. Yo recuerdo, y Félix también está ahí, lo debe recordar, que el profesor Artañán Pérez Méndez nos decía a nosotros en las aulas, mire, la parte más caótica que tiene el Código Penal es la parte relativa precisamente a los robos, a los atentados contra los bienes. Tú tienes que el robo tiene 3 agravantes por aquí y si tú la combinas con estas 2 que están aquí, entonces va a tener determinadas penas. Pero que si tú retienes 3 de las 4 que están aquí, si era un marasmo poder interpretar y aplicarlo porque no había un criterio organizado, metódico en lo que era la organización propiamente dicho de la agravante del robo y los tipos como tal. Eso se reorganiza estableciendo ahora criterios mucho más novedosos de lo que es el robo y lo que son la clasificación de las agravantes del robo. Ya no solamente tomando en cuenta el monto envuelto en el robo, sino la vulnerabilidad de las víctimas del robo. No es lo mismo que le roben a una persona que tiene todos los cuartos del mundo, que le roben a una persona que tiene una situación económica de carencia, o a un anciano, a una persona válida, a una persona que tiene un embarazo, o a una institución de beneficencia pública. La vulnerabilidad de esas víctimas son diferentes. Y sobre esa base hay que establecer el sistema de la pena, que tiene que ser proporcional. Otra modalidad interesante que se establece en el nuevo código es la posibilidad de que en determinados casos el robo famélico, que si el robo que se hace no de una manera habitual, sino como consecuencia de que usted no tiene lo necesario para la subsistencia suya o de su familia, ya sea en los alimentos o en los medicamentos, y usted comete determinado tipo de sustracción o robo. Entonces, eso le sujeta a unas penas de interés comunitario. Pero eso no implica que todos los que aleguen que tienen problemas económicos, que son padres de familia, van a ser considerados, no, yo soy un imputado de un robo famélico. A mí hay que mandarme a recoger
la basura del parque. No, se establecen las condiciones de que cuando usted no lo haga de manera habitual, y obviamente hay que demostrarle, mira, yo era padre de familia, tenía este niño que se me estaba muriendo y tuve que buscar en esta farmacia y cogerle este medicamento. Es decir, todo como consecuencia de una prueba válida, no de una manera tampoco arbitraria o me da la gana. ¿Cuáles otras importantes novedades que se dan en la estafa? La estafa es cuando usted hace maniobra fraudulenta, cuando usted se prevalece de un nombre, una calidad falsa para lograr que confundir, engañar al otro para que se le entregue determinado tipo de objeto, determinados valores, fondos, etcétera, etcétera. Pero ahora en el nuevo código no solamente se habla de objetos, de valores, sino también se establecen activos digitales. Y estamos en un mundo que se caracteriza por el mundo de la tecnología y que se caracteriza por los servicios, también se pueden dar estafas a través de la prestación de determinados servicios. Entonces, se contempla esa posibilidad. Y se establece también estafas que ustedes saben ocurren con mucha frecuencia y que lamentablemente afectan a las partes más pobres, más vulnerables económicamente de la sociedad, que son esas estafas colectivas. Le hace la familia Rosario, que alguien le vendió a estos pobres descendientes, yo no sé quién, de los Rosarios, que le dejaron un legado en Europa y que eso era todos los millones del mundo y que estaban en X banco y no se lo han entregado. Y a través de ese mito, a través de ese cuento, se han ganado millones de pesos vendiendo esa idea. Y esa gente lo cree como si hubiese sido una realidad, una religión. Y les rinden honores a esos directivos. Eso son estafas colectivas y obviamente se penalizan de esa manera. Y como también se penaliza ahora esa etapa piramidal o del esquema Ponzi, en donde yo di que recolecto dinero y ese dinero posteriormente lo coloco más para adelante y yo te garantizo un interés que está por encima del interés que ofrece en el banco. Las especies de mantequilla que usted conoce, mejor que yo. Cuando yo vi esa fotografía hace algunos años, que a Mantequilla lo llevaron a una escuela y que para que le diera instrucción y le siguiera de modelo a los niños de cuál es su técnica. Mira, no estamos bien como sociedad, porque para nada ese es el modelo que se debe seguir. Y obviamente ahora ese tipo de hechos tan atentatorios, tan groseros y que afectan a las personas más humildes, las más ignorantes, se encuentran subsancionados de una manera mucho más efectiva, mucho más clara, sin ningún tipo de duda. Otra modalidad que experimenta un cambio importante es el abuso de confianza. Para hacer abuso de confianza, anteriormente habían 5 contratos que tú tenías que caracterizar. Yo entrego unos valores, yo entrego unos objetos con una finalidad determinada, la persona lo cumple con ese mandato, con ese objetivo y se queda, me distrae lo que yo le he entregado. Pero tenía que ser en un contrato de mandato, de comodato, de depósito, etcétera, etcétera. Ahora, como las modalidades contractuales se han modernizado y esa materia de contrato es mucho más extensa, fruto de la dinámica de la economía, ya no existe necesidad de que sea en virtud de esos contratos. El legislador no te dice que tiene que ser en virtud de uno de esos contratos o de 2 de esos contratos. Simplemente diga, mira, basta que se retengan las condiciones básicas que usted se le entregó, se le otorgó ese mandato, usted no cumplió, para lo cual se le entregó, usted se quiso quedar con esos valores, con esos objetos, o que usted tenía una obligación en virtud de lo que dice un texto de ley y usted no lo acató, o usted tenía una obligación por lo que dice una sentencia de un tribunal y usted no lo acató. Entonces, esa flexibilidad y esa modernización se observa a partir de lo que es el abuso de confianza. Y hay un artículo, una disposición que también es sumamente novedosa e importante. Si yo tengo una sentencia que me va a caer, una sentencia que yo sé que me va a condenar, y para burlar ese persiguiente, ese querellante, yo lo que hago es comienzo a distraer mi patrimonio, de manera que cuando la sentencia se produzca, el que la obtuvo tenga que ponerle en un